En la penumbra de una mañana lluviosa, Julio recibió la llamada que desgarraría su existencia. Su esposa Mary, la luz de su vida, había muerto en un trágico accidente automovilístico. La noticia llegó como un rayo, cortando el silencio de la casa que ahora parecía demasiado vacía, demasiado grande para él solo. La voz del oficial al otro lado del teléfono era un murmullo distante, palabras que Julio escuchaba pero no podía comprender del todo. Lo siento mucho, señor. Mary, su cuerpo fue encontrado esta mañana. Las palabras resonaban en su cabeza, cada sílaba un martillo que golpeaba su conciencia. Julio dejó caer el teléfono. Se hundió lentamente al suelo, su cuerpo incapaz de sostener el peso del dolor. En los días siguientes, el luto se apoderó de Julio. Se movía por la casa como un fantasma, tocando los objetos que aún llevaban el perfume de Mary, un libro con la esquina doblada en la página que ella había dejado, la taza de café con un leve residuo de su lápiz labial, una bufanda que aún conservaba el olor de su colonia favorita. Todo era un recordatorio palpable de su ausencia. La habitación compartida, una vez llena de risas y charlas nocturnas, ahora era un santuario silencioso de recuerdos y penumbras. Las cortinas siempre cerradas, la luz del día se filtraba apenas, tocando las fotografías que cubrían las paredes, Mary en la playa, Mary en su graduación, ellos dos en su boda. Cada imagen una punzada en el corazón de Julio. Julio era un hombre de mediana edad, con el cabello empezando a salpicarse de canas y las líneas de expresión marcando más profundamente su rostro desde la muerte de Mary. Su trabajo como arquitecto, que una vez le apasionó, ahora le parecía una tortura diaria. No encontraba sentido en los planos y proyectos, cada línea un recordatorio de los sueños que había construido con Mary. El estado de ánimo de Julio fluctuaba entre la desesperación y una tristeza profunda. Pensamientos de Mary inundaban su mente a cada momento, cada recuerdo un golpe que confirmaba su realidad, estaba solo. La soledad se había convertido en su única compañera, su hogar un eco de lo que una vez fue un refugio de amor y alegría. Una noche, mientras Julio repasaba algunos de los papeles de Mary, un sobre no marcado cayó de uno de sus libros. Dentro, encontró una nota en la letra de Mary, un mensaje encriptado que decía: si estás leyendo esto, las cosas no salieron como esperaba. Cuídate. Julio frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso Mary sabía que algo malo iba a pasarle? A medida que los días se convertían en semanas, las visiones de Mary comenzaron a acosar a Julio en cada esquina de la ciudad. En una abarrotada estación del metro, entre el murmullo de las conversaciones y el estridente chirriar de los trenes, Julio la vio. Allí estaba Mary, parada en el otro andén, sonriendo con su sonrisa que tanto le encantaba, desapareciendo justo cuando un tren pasaba rugiendo entre ellos. Julio corrió hacia el otro lado, empujando a la gente, solo para encontrar que ella había desaparecido. «¿Estoy volviéndome loco?», se preguntaba Julio, mientras se apoyaba en una columna, su respiración agitada y sus manos temblando. La imagen de Mary se desvanecía tan rápido como había aparecido, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Eran estas visiones producto de su duelo o había algo más detrás de ellas? Julio decidió visitar el café donde solían ir juntos cada domingo por la mañana. El lugar aún conservaba el aroma a café recién molido y a pan tostado, un ambiente que siempre les había parecido acogedor. Mientras se sentaba en su mesa habitual, un rincón apartado con vista a la calle, el camarero, que los había atendido durante años, se acercó con cautela. «Señor Julio, qué bueno verlo. ¿Le traigo el usual para usted y la señora?», preguntó el camarero, antes de darse cuenta del error y palidecer. «No, ella ya no está conmigo. Solo un café negro, gracias», respondió Julio, su voz un murmullo triste. «Lo siento mucho, señor Julio. Si necesita algo, cualquier cosa, por favor dígame», ofreció el camarero, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Julio antes de retirarse. Mientras Julio tomaba su café, mirando a través de la ventana, su mente se llenaba de recuerdos de los domingos llenos de risas y planes para el futuro. Cada sorbo del amargo café le recordaba a Mary, cada risa distante en el café era un eco de lo que había perdido. Un día,
mientras revisaba algunos de los documentos personales de Mary, Julio encontró una serie de correos electrónicos impresos que no había visto antes. Los mensajes eran crípticos, con referencias a reuniones secretas y advertencias sobre estar seguros. Uno en particular llamó su atención, firmado solo como L, que decía: «Tenemos que ser cautelosos, ellos no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Estos hallazgos llevaron a Julio a cuestionar todo lo que había creído sobre su vida con Mary. ¿Estaba involucrada en algo peligroso? ¿Había personas que podrían haber querido hacerle daño? Armado con estas preguntas y una determinación renovada, Julio se propuso descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Decidido a desentrañar los misterios que ahora parecían rodear la vida y la muerte de Mary, Julio dejó atrás la ciudad que habían llamado hogar. Empacó sus cosas con una sensación de urgencia, cada objeto que guardaba le recordaba a ella, cada fotografía, cada libro, cada pieza de ropa que aún olía a su perfume. Condujo hacia la nueva ciudad, un lugar que Mary había mencionado querer visitar alguna vez, pero nunca lo habían hecho juntos. Al llegar, Julio se instaló en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo con paredes que crujían con el viento y ventanas que miraban hacia calles empedradas. El apartamento estaba amueblado de manera espartana, lo cual le convenía, no quería nada que lo hiciera sentir demasiado cómodo o en casa. No estaba allí para echar raíces, estaba allí para buscar respuestas. Cada día, Julio caminaba por las calles de la ciudad, tratando de sentir la presencia de Mary en los lugares que ella podría haber visitado. Visitaba cafeterías, librerías, parques, siempre con la esperanza de captar algo que lo llevara a ella o a la verdad sobre su desaparición. Una tarde lluviosa, mientras Julio se refugiaba bajo el toldo de una librería, una mujer se le acercó. Ella tenía el cabello oscuro y los ojos alerta, una presencia que de alguna manera le recordaba a Mary. «Perdón, ¿no te llamas Julio?», preguntó con una voz que llevaba un tono de conocimiento no dicho. «Sí, ¿nos conocemos?». Julio frunció el ceño, sorprendido y cauteloso. «No exactamente, pero creo que podrías usar mi ayuda. Tú buscas respuestas sobre Mary, ¿verdad?». La mujer lo miró directamente, sus ojos escudriñando los de él. «¿Cómo sabes?». Julio comenzó a preguntar, pero la mujer levantó una mano para detenerlo. «No aquí, no ahora. Encuéntrame mañana en el café de la esquina de la Plaza Mayor a las 3. Puedo darte información, pero debes estar dispuesto a escuchar y mantener la mente abierta», dijo antes de desaparecer entre la multitud, dejando a Julio con más preguntas que antes. Intrigado y desesperado por cualquier pista, Julio se presentó al día siguiente en el café, mirando constantemente sobre su hombro, sintiéndose como un personaje en una novela de espionaje. La mujer llegó, se presentó como Lucía y comenzó a hablar en voz baja. Mary estaba involucrada con algo grande, algo peligroso. No era solo una maestra de escuela, como pensabas. Estaba trabajando con una organización que, bueno, digamos que no se adhieren a las leyes de manera convencional, explicó Lucía. ¿Qué? Mary. ¿Estás segura? Julio casi dejó caer su café, su mano temblaba mientras trataba de asimilar la información. Muy segura. Y creo que están observando tus movimientos, Julio. Tienes que ser muy cuidadoso con lo que haces a partir de ahora, advirtió Lucía, mirando alrededor antes de pasarle un sobre cerrado. Aquí hay algo de información que podría ayudarte. Pero después de esto, debes seguir solo. Es demasiado peligroso para ambos. Julio tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de las revelaciones y los peligros que ahora enfrentaba. Lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad sobre la muerte de su esposa se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y amenazante. Con el sobre que Lucía le había entregado firmemente en mano, Julio regresó a su apartamento, su mente girando con posibilidades y preguntas. Al abrirlo, encontró varios documentos que parecían copias de correos electrónicos, fotografías borrosas de Mary con personas que Julio no reconocía, y un pequeño dispositivo USB. Con cautela, conectó el dispositivo a su laptop y descubrió una serie de archivos encriptados. Julio pasó horas frente a su computadora, intentando descifrar los archivos.
Finalmente, uno se abrió, revelando un video de Mari hablando directamente a la cámara. Su voz era firme, pero había un matiz de preocupación en sus ojos que Julio nunca había visto antes. Si estás viendo esto, algo me ha pasado. No quiero que te involucres, Julio, pero sé que buscarás respuestas. Ten cuidado, te amo, dijo Mari antes de que el video se cortara abruptamente. La revelación golpeó a Julio como un puñetazo. Mari sabía que estaba en peligro, pero ¿por qué no se lo había dicho? ¿Qué estaba tratando de proteger? Las preguntas se amontonaban, cada una añadiendo peso a la carga emocional que ya llevaba. El apartamento de Julio se sentía cada vez más como una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre él, cada sombra un recordatorio del peligro que ahora enfrentaba. Fuera, la ciudad continuaba a su ritmo frenético, indiferente al drama humano que se desplegaba en sus calles. Julio sentía cada vez más que cada paso que daba podría ser observado. Decidido a seguir buscando respuestas, Julio se reunió con un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en ciberseguridad. En un café discreto, le entregó el resto de los archivos. Necesito que me ayudes a abrir estos, Alejandro. No sé en qué estaba involucrada Mari, pero necesito entenderlo para poder cerrar este capítulo de mi vida, Julio expresó con urgencia. Alejandro, examinando los archivos con una mirada experta, asintió lentamente. Haré lo que pueda, Julio. Pero debes saber que esto podría ser más grande y más peligroso de lo que imaginas. Estos archivos tienen marcas de una organización que no se toma a la ligera la privacidad de su información, advirtió. Lo sé, y aún así necesito saber. No puedo vivir con estas dudas, con estos fantasmas, respondió Julio, su voz cargada de determinación y un temor subyacente que no podía ocultar. Mientras Julio esperaba que Alejandro trabajara en los archivos, su paranoia crecía. Comenzó a notar caras que parecían familiarizarse demasiado con su rutina, coches que ocasionalmente se estacionaban cerca de su apartamento por largos periodos. La sensación de estar siendo observado se convirtió en una constante, un zumbido de fondo que perturbaba su paz. Cuando Alejandro finalmente lo llamó, su voz estaba tensa. Julio, encontré algo y creo que necesitas verlo de inmediato. Ven a mi oficina tan pronto como puedas, dijo Alejandro, colgando rápidamente antes de que Julio pudiera hacer más preguntas. Julio llegó a la oficina de Alejandro con el corazón palpitante y la mente llena de posibilidades. Alejandro lo recibió con una mirada seria y lo condujo a un pequeño cuarto con apenas una mesa y 2 sillas. Sobre la mesa, había una serie de documentos y una pantalla de computadora encendida, mostrando lo que parecían ser transacciones financieras y comunicaciones codificadas. Esto es lo que encontré, Julio. Mari estaba involucrada con una red de tráfico de información. Estas son transacciones que muestran movimientos de grandes sumas de dinero y datos sensibles. Al parecer, ella jugaba un papel clave en la organización, explicó Alejandro, señalando los documentos. Julio examinó los papeles con manos temblorosas. Cada línea, cada número, era un fragmento del mundo secreto en el que Mari había estado inmersa, un mundo del que él había estado completamente ajeno. ¿Y esto qué significa para mí? ¿Estoy en peligro?, preguntó Julio, su voz apenas un susurro. Es muy posible que sí. Si alguien sabe que estás investigando, podrían verte como una amenaza, respondió Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. La conversación fue interrumpida por un sonido súbito. Ambos hombres se sobresaltaron al escuchar un golpe contra la ventana. Alejandro se acercó con cautela y corrió la cortina solo un poco, su cuerpo tenso. No había nada más que la calle vacía y un gato saltando de un contenedor de basura. Debemos ser cuidadosos, Julio. Lo mejor será que tomes estos documentos y continúes solo. Yo ya he hecho todo lo que puedo sin ponerme en un riesgo mayor, dijo Alejandro, su rostro sombrío. Julio asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tomó los documentos y los guardó en un maletín. Antes de salir, miró a su amigo, agradecido y preocupado. Gracias, Alejandro. No sé cómo podré agradecerte esto. Solo cuídate, Julio. Y si descubres algo más, no trates de enfrentarlo solo.
Busca ayuda, aconsejó Alejandro. Saliendo de la oficina de Alejandro, Julio se sintió más solo que nunca. La ciudad parecía más gris y amenazante, cada sombra un escondite potencial, cada rostro un posible enemigo. Caminó por las calles, cada paso resonando en sus oídos, cada susurro del viento una advertencia. El peso del maletín en su mano era un constante recordatorio de los secretos que ahora cargaba, secretos que podían costarle la vida. Al llegar a su apartamento, Julio cerró la puerta con doble llave y se apresuró a revisar los documentos una vez más. Su mente corría, tratando de conectar los puntos, de entender completamente el papel de Mari en todo esto y cómo podría limpiar su nombre o al menos entender sus motivaciones. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, ojos desconocidos lo observaban desde la oscuridad, calculando sus próximos movimientos. Mientras Julio se hundía en la silla de su escritorio, rodeado de documentos esparcidos y una pantalla de computadora que parpadeaba con imágenes de Mari que nunca había visto, el peso de su luto se hacía más tangible, más aplastante. Era un dolor que evolucionaba, alimentado por revelaciones y secretos oscuros que alteraban la imagen de la mujer que había amado. La luz de la lámpara del escritorio proyectaba sombras danzantes en las paredes del apartamento, sombras que parecían cobrar vida propia a medida que la noche avanzaba. El tic-tac del reloj en la pared se mezclaba con el latir de su corazón, cada segundo un recordatorio del tiempo que se escapaba, del tiempo que había perdido con Mari y del que podría no tener mucho si la amenaza que sentía cernirse sobre él era real. Julio tomó su teléfono y marcó un número que había encontrado entre los documentos de Mari, un contacto que, según los correos electrónicos, había sido cercano a ella en los últimos meses de su vida. Tras varios tonos, una voz ronca respondió. «¿Hola?», dijo la voz al otro lado. «Hola, mi nombre es Julio. Soy el esposo de Mari. Necesito hablar con usted sobre ella». Julio luchaba por mantener la voz firme. Hubo una pausa, un silencio que pareció extenderse por horas. «No sé de qué me habla». «Creo que tiene el número equivocado», respondió la voz, antes de colgar abruptamente. Julio se quedó mirando el teléfono, frustrado y más confundido que antes. ¿Estaba siendo vigilado? ¿Había dicho algo que alertara a la otra persona? La paranoia comenzaba a anidar en su mente, cada ruido le hacía sobresaltar, cada sombra le parecía una figura acechando. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Julio comenzó a organizar los documentos en un intento de encontrar patrones, conexiones, algo que le diera una pista sobre qué hacer a continuación. Sin embargo, mientras más se adentraba en la información, más se daba cuenta de la profundidad y complejidad del mundo en el que Mari había estado involucrada. Eran transacciones internacionales, comunicaciones cifradas con códigos que apenas empezaba a entender y nombres de personas de los que nunca había oído hablar. En medio de su investigación, un ruido sordo en la puerta lo sobresaltó. Julio se levantó rápidamente y se acercó con cautela. Mirando a través de la mirilla, su corazón se detuvo por un momento al no ver nada. Justo cuando estaba a punto de alejarse, un sobre deslizado por debajo de la puerta captó su atención. Lo recogió lentamente, con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una sola hoja de papel con una nota escrita a mano que decía: «Deja de buscar o serás el próximo». El mensaje era claro y directo, lleno de una amenaza palpable. Julio sintió como el miedo se enraizaba en su estómago, pero también una determinación feroz. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Necesitaba respuestas, no solo por él, sino también por la memoria de Mari. A medida que Julio profundizaba en su investigación, su mundo se reducía cada vez más al pequeño apartamento que ahora parecía más una celda que un hogar. Los documentos, las fotografías y los dispositivos electrónicos de Mari se esparcían por todas partes, convirtiendo cada rincón en un recordatorio constante de su misión y de su creciente aislamiento. Las ventanas raramente se abrían, la luz del sol parecía intrusiva, demasiado brillante para el oscuro mundo en el que Julio se había sumergido. El aire dentro del apartamento se volvía más pesado y frío, cada suspiro de Julio formaba pequeñas nubes de vapor, mezclándose con el polvo que danzaba en los rayos de luz que lograban filtrarse a través de las cortinas cerradas. Una tarde,
Mientras Julio revisaba unos correos electrónicos que había logrado descifrar, su teléfono sonó. Al ver el número desconocido, dudó antes de responder. Finalmente, presionó el botón de hablar. «Hola». Su voz era cautelosa, apenas audible. «Julio, soy yo, Alejandro. Necesitas salir de ahí. He estado haciendo algunas averiguaciones por mi cuenta y creo que alguien está tratando de localizarte». «¿No estás seguro?». La voz de Alejandro era un susurro apresurado. «No puedo irme. No aún. Estoy tan cerca, Alejandro. Hay algo grande aquí, algo que podría cambiar todo», respondió Julio, su voz cargada de una desesperación tenaz. «No importa lo cerca que estés si terminas muerto. Necesitas ser inteligente sobre esto, Julio. Reúnete conmigo. Podemos hablar de esto en un lugar seguro», insistió Alejandro. Contra su mejor juicio, Julio accedió a encontrarse con Alejandro en un parque público al día siguiente. La noche antes del encuentro, Julio apenas durmió, su mente inundada de paranoia y miedo. Cada coche que pasaba por la calle, cada ruido en el edificio, le hacía temblar de ansiedad. El encuentro en el parque fue tenso. Julio llegó primero, escogiendo un banco alejado de los caminos principales, donde podía ver a cualquiera que se acercara. Alejandro llegó poco después, su rostro grave y sus ojos constantemente escudriñando el entorno. «Escucha, he estado hablando con algunos contactos. Estás metido en algo muy grande, más de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Es internacional, Julio, y es peligroso. Están involucradas algunas personas muy poderosas», Alejandro habló en voz baja, pasándole a Julio otro sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Julio, tomando el sobre. «Información y un pasaje de avión. Mi consejo es que uses ese pasaje. Vete lejos por un tiempo, al menos hasta que podamos entender cómo manejar esto sin que te maten», explicó Alejandro. Julio miró el sobre en sus manos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La idea de huir era atractiva, un alivio para el terror que lo había consumido. Pero también era una rendición, una aceptación de que las fuerzas en juego eran demasiado para él. «Gracias, Alejandro, pero no puedo huir. No todavía. Necesito saber por qué Mari se involucró en todo esto. Necesito saber por qué murió». Julio miró a su amigo, su decisión clara en sus ojos. Alejandro asintió con resignación, sabiendo que no podía convencer a Julio de abandonar su búsqueda. «Entonces ten mucho cuidado, amigo. Y llámame si necesitas algo, cualquier cosa», dijo antes de alejarse, dejando a Julio solo con su determinación y sus documentos. A medida que Julio continuaba con su investigación, las relaciones que una vez valoró comenzaban a desmoronarse bajo la presión de sus secretos y su obsesión. Su constante reclusión y falta de comunicación provocaron malentendidos y distancias con amigos y familiares que no podían comprender la profundidad de su tormento. El apartamento de Julio se había convertido en un refugio y un campo de batalla mental al mismo tiempo. Los mapas, fotografías y papeles estaban pegados a las paredes, creando un collage caótico que representaba su lucha interna. La luz de las pantallas de computadora iluminaba su rostro hasta altas horas de la noche, reflejando su desesperación y determinación. Una tarde, su hermana, Ana, quien había intentado sin éxito involucrarse en su vida en las últimas semanas, lo visitó inesperadamente. Al entrar, encontró a Julio rodeado de papeles y pantallas, su apariencia desaliñada y su mirada perdida en algún punto distante. «Julio, esto tiene que parar. Estás obsesionado y no es saludable. Mira cómo estás viviendo, mira cómo te estás matando a ti mismo», dijo Ana, su voz mezcla de preocupación y frustración. Julio levantó la vista, sus ojos cansados y sombríos. «No entiendes, Ana. No puedo parar. Tengo que saber la verdad. Tengo que entender por qué Mari», su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. «¿Y qué si lo descubres? ¿Cambiará algo? Mari no volverá, Julio. Y te estás perdiendo a ti mismo en este caos». Ana agitó la mano hacia los papeles en la pared, su gesto desesperado. Julio se puso de pie, enfrentándose a su hermana con una intensidad que lo sorprendió a él mismo.
Tienes que irte, Ana. No puedes ayudarme. Nadie puede. Esto es algo que tengo que hacer solo. Su tono era firme, casi cruel. Ana lo miró, las lágrimas formándose en sus ojos, antes de salir del apartamento con un portazo que resonó en el silencio que siguió. Después de que Ana se fue, Julio se sentó en silencio, el eco del portazo aún vibrando en el aire. La soledad se sintió más profunda, más oscura. Miró a su alrededor, a las paredes cubiertas de evidencia, a las pantallas que parpadeaban con datos codificados y se dio cuenta de que cada pista, cada descubrimiento, lo alejaba más de los vivos y lo acercaba más a los secretos de los muertos. Esa noche, mientras revisaba unos correos más en la computadora, un pequeño icono parpadeante en la esquina de la pantalla captó su atención. Era un mensaje nuevo, encriptado y enviado a un correo que solo Mari había usado. Al abrirlo, encontró una frase que heló su sangre. Te estamos observando. Deja de buscar o los que amas serán los próximos. El mensaje era claro y directo. Julio sintió una mezcla de miedo y rabia. No solo su vida estaba en peligro, sino también la de aquellos a quienes todavía amaba. A pesar del terror que sentía, sabía que no podía detenerse ahora. Debía enfrentar lo que venía, por Mari, por él y por la verdad. Con cada descubrimiento y amenaza, Julio se adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras que no solo desafiaban su percepción de Mari, sino también su propia identidad. Su búsqueda había dejado de ser solo por la verdad sobre su esposa, ahora era también un viaje introspectivo, una lucha para encontrar su propio lugar en un mundo que ya no reconocía. Los días se sucedían sin distinguirse unos de otros en el apartamento de Julio, donde las cortinas siempre cerradas mantenían el mundo exterior a raya. El espacio se había convertido en un santuario sombrío de recuerdos y revelaciones, iluminado solo por la luz azulada de la pantalla del ordenador y la tenue lámpara del escritorio. La única música que acompañaba a Julio era el constante clic de su teclado y el zumbido ocasional de la ciudad que se colaba por las rendijas de las ventanas. Una noche, mientras revisaba de nuevo los datos, una llamada inesperada interrumpió el silencio. Era Carmen, una amiga de Mari que había mantenido cierto contacto con Julio. Julio, he estado pensando, necesito verte. Hay cosas sobre Mari que quizás deba contarte, su voz sonaba apresurada, casi temblorosa. ¿Por qué ahora, Carmen? Después de todo este tiempo, ¿qué cambió? Preguntó Julio, su desconfianza palpable a través del teléfono. No es seguro hablar por aquí. ¿Puedes encontrarte conmigo mañana? Hay un pequeño café, lejos del centro. Te enviaré la dirección, propuso Carmen, y antes de que Julio pudiera responder, agregó, por favor, Julio. Es importante. Al día siguiente, Julio llegó al café, un lugar casi olvidado en una vieja zona de la ciudad, donde las fachadas desgastadas de los edificios contaban historias de días mejores. Carmen ya estaba allí, mirando nerviosamente hacia la entrada cada vez que se abría la puerta. Gracias por venir, dijo ella mientras Julio se sentaba. Mari, ella estaba involucrada en algo grande. Yo era parte de eso también, en menor medida. Pero después de su muerte, las cosas se complicaron. ¿Qué quieres decir con complicado? Julio frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido ante la anticipación de lo que Carmen podría revelar. No todos en la organización querían que Mari estuviera involucrada. Ella quería salirse, Julio, quería alejarse de todo eso por ti, por el futuro que ambos podrían tener. Y creo que eso la puso en peligro. Carmen bajó la voz, mirando a su alrededor con paranoia. ¿Estás diciendo que Mari fue asesinada? Julio apenas podía articular las palabras, su mente luchando por aceptar esa posibilidad. No tengo pruebas concretas, solo sospechas. Y miedo, mucho miedo. Desde que ella murió, he estado siendo seguida. Y ahora, después de que empezaste a buscar respuestas, creo que ambos estamos en peligro, confesó Carmen, sus ojos llenos de un temor sincero. La reunión terminó con más preguntas que respuestas, pero con un nuevo sentido de urgencia y peligro. Julio se encontraba ahora no solo en una búsqueda por la verdad, sino también en una carrera contra un enemigo desconocido y potencialmente mortal. Tras la revelación de Carmen,
Julio sintió que las últimas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque cada nueva pieza revelada le pesaba más en el alma. Con la certeza de que Mari había sido posiblemente asesinada por querer cambiar su vida, Julio sabía que no podía detenerse ahora, no importaba el peligro que enfrentara. Era de noche cuando Julio regresó a su apartamento. Las calles estaban desiertas y silenciosas, la luz de la luna creaba sombras alargadas que parecían seguirlo mientras caminaba. Al entrar a su apartamento, sintió una sensación de finalidad, como si cruzara un umbral hacia un destino inevitable. Julio estaba organizando sus pensamientos y preparando el material que había recopilado para ir a la policía, cuando un ruido en la puerta lo alertó. Lentamente, se acercó y, al abrir, se encontró cara a cara con un hombre desconocido, pero cuya presencia imponía una amenaza palpable. Julio, hemos estado observándote. Sabemos que has descubierto demasiado. Debes detenerte ahora, por tu bien, dijo el hombre con una calma que helaba la sangre. No me detendré. No hasta que todos sepan la verdad sobre Mari, sobre lo que le hicieron, respondió Julio, su voz firme a pesar del miedo. Eso sería un error. No sabes con quién estás tratando, amenazó el hombre antes de marcharse, dejando a Julio con una decisión crítica que tomar. A pesar de las amenazas, Julio se dirigió a la estación de policía al día siguiente. Entregó todo el material que había recopilado y explicó todo lo que sabía. Los policías escucharon, algunos escépticos, otros seriamente preocupados por las implicaciones de lo que Julio contaba. Al salir de la estación, Julio sintió una mezcla de alivio y vacío. Había hecho lo que creía correcto, había buscado justicia para Mari, pero al mismo tiempo sentía que la parte de su vida que compartió con ella había llegado definitivamente a su fin. Ahora, mientras camina de regreso a su apartamento, Julio reflexiona sobre la fragilidad de nuestras vidas y cómo las decisiones de otros pueden desviarnos hacia destinos nunca imaginados. Se pregunta cuántas más historias como la de Mari existen, ocultas en sombras y secretos. Asterisco amigos, esta historia de búsqueda, amor y justicia nos recuerda lo importante que es luchar por la verdad y proteger a aquellos que amamos. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos donde seguiremos explorando historias que desafían la realidad y nos inspiran a buscar justicia. Compartan sus opiniones en los comentarios, ¿qué habrían hecho en lugar de Julio? ¿Hasta dónde llegarían por la verdad? Asterisco. Con estas palabras, Julio cierra su narración, invitando a la audiencia a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que enfrentamos cada día.